Bueno, estamos hoy en otro programa de Radio Salud Mental en Campaña con los licenciados en Psicología, Seba y Oriana. Gracias por venir. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntenos un poco qué los motivó a especializarse en psicología, cómo fue su trayectoria en el hospital, como para arrancar la conversación. A ver, ¿qué nos motivó a estudiar psicología? La verdad que es una pregunta interesante para pensar y nos retorna ya a los inicios de la elección en cuanto a psicología. Y quizás por ahí lo primero que se me viene es esto de ayudar a construir quizás las condiciones de posibilidad, digamos. Esto de poder ayudar a generar algo, a buscar, habilitar a que ese algo se produzca ahí, siempre y cuando hablando del sujeto, por supuesto, y su subjetividad. Yo más que nada fue lo que me motivó por ahí un poco fue después de haber hecho en el último año de colegio una pasantía en una institución escolar, que ahí fue como mi primer contacto dentro por ahí de este ámbito. Y después creo yo que bueno, desde uno inicia la carrera hasta que la finaliza, incluso cuando empieza a tener la experiencia como ser en un hospital, pero iba conociendo un poco más. O sea, desde el momento que inicia hasta ahora es como que vas descubriendo un montón de cosas de por medio. Por ahí sí tengo que decir un motivo en específico, no podría ser tan explícita porque creo que los motivos son varios y así como dice Seba. Pero más que nada también porque a mí siempre me interesó el hecho de escuchar lo que tienen para decir las otras personas en cuanto a su realidad, en cuanto a su perspectiva, en cuanto inclusive a lo que le pasa, ¿no? Porque bueno, como se sabe, bien todos vivimos en este mundo real, pero cómo lo vemos cada uno, eso ya depende de muchas cosas. Entonces creo que fue principalmente eso lo que a mí me llevó a, a estudiar esta carrera. ¿Cuál es para ustedes el rol del psicólogo en el hospital? ¿Cómo lo podrían definir? A ver, el rol del psicólogo en un hospital. Es interesante poder pensar porque, bueno, a ver, eh, como sabemos, en el hospital contamos con un servicio de psicología donde el psicólogo presta servicio en distintos dispositivos, ya sea en el dispositivo de internación en clínica, en el dispositivo de internación en UTI, en la unidad de terapia intensiva, en el dispositivo de emergencia y también en el dispositivo de los consultorios externos. En líneas generales, me parece que el rol del psicólogo consiste en esto de eh, un rol activo, dinámico e integral. Activo porque en cualquiera de ellos, por supuesto que se presta escucha activa, se brinda contención, se realiza también psicoeducación y por supuesto en varias oportunidades se intenta alojar a ese sujeto, eh, a ese ser que, bueno, viene con algo, digamos, y está bueno poder alojarlo y hacer algo con eso que trae. Dinámico porque, bueno, como dije, son distintos lugares y constantemente nos encontramos con cosas nuevas, donde requiere de una adaptación. Es por eso dinámico. Vamos constantemente adaptándonos a la emergencia subjetiva que surge. E integral porque, bueno, no solamente trabajamos solos, sino con otras profesiones. Entonces también se trabaja ahí de manera interdisciplinaria. Por supuesto, pensando en brindar un abordaje al paciente. Dentro de esta práctica que nos comentás, ¿cuál es el mayor desafío que ustedes consideran que tiene el rol del psicólogo dentro de un hospital? Y el mayor desafío para mí principalmente es, bueno, encontrarte ante la situación
o la emergencia que trae el paciente, que puede ser múltiple, ¿no? Múltiples causas, múltiples situaciones, incluso conflictos. Eh, Creo yo que el desafío también un poco es saber cómo, como decía Seba, abordar ese tipo de situaciones, porque creo yo que, bueno, todos venimos con un marco teórico desde lo universitario y cada uno por su parte en su especialización, pero a la hora de pensar por ahí un poco más la práctica, yo creo que el desafío es otro, porque uno puede tener mucha teoría encima y después no saber cómo abordar este tipo de situaciones que se presentan en la emergencia, en consultorio externo, porque muchas veces también nos pasa que por ahí viene a una consulta eh, por consultorio externo y más bien el motivo se trata de una urgencia, entonces bueno, pensar qué podemos hacer en esos casos, qué estrategias. Yo creo que eso mucho te brinda la experiencia trabajando acá. Entonces me parece que bueno, el mayor desafío sería eso, ¿no? Saber cómo por ahí afrontar la emergencia subjetiva con la que trae cada paciente y bueno, y a partir de eso también pensar el trabajo integral y cómo abordar cada caso. Pero sí, me parece importante pensar esto de los desafíos, porque es bueno esto, de encontrarnos con algo nuevo constantemente y poder responder ahí con los recursos y herramientas que se tienen. Eso, ese es el mayor desafío. Y creo que para los psicólogos y todos los profesionales, eh, en esta, pensando por supuesto en las subjetividades actuales, ¿no? Eh, Todo el tiempo nos encontramos con algo nuevo y ese es el mayor desafío. Como dice Ori, se te queman los libros. Totalmente. Seba, vos nombraste algunos dispositivos. ¿Ustedes por cuáles transitaron? ¿Cómo fueron sus experiencias? Es difícil decir transitamos porque actualmente estamos transitando en ellos, digamos, tanto en el dispositivo de guardia como en internación, en emergencia y en consultorio externo. Actualmente nos encontramos eh, prestando servicio en todos ellos. La verdad que bueno, ahí otra vez eh, lo que nos sostiene cada uno es la ética profesional y, y bueno, esto de poder prestar servicio ahí. En relación un poco al hospital a nivel más general, si se quiere, ¿cómo es la colaboración, la comunicación con otros profesionales de la salud y cómo eso influye a la hora de tratar a un paciente, por ejemplo? Y dentro de todo se trata en lo posible de que en primera instancia haya una buena comunicación, más allá de que todos somos servicio independiente, todos respondemos por ahí ante una misma demanda y también me parece como de manera principal también identificar cuál es la consulta, por qué se nos demanda, por qué se nos pide cierta intervención. Y a partir de eso, bueno, te permite un poco estar en contacto con las otras profesiones y también tener por ahí distintos puntos de vista ante un caso en particular, ¿no? Cómo lo ven los psicólogos, cómo lo ven los psiquiatras, o cómo lo ve el médico, va a variar un poco justamente por esto que yo te decía, por las distintas miradas que tiene cada uno desde su corriente, pero creo yo que lo principal es, bueno, poder hacer la articulación y conexión entre todas las profesiones para así dar como el mayor abordaje terapéutico posible, brindar el mejor bienestar hasta el momento que el paciente, desde el momento, mejor dicho, de que el paciente ingresa hasta que egresa. Y eso me parece que también sería todo un desafío, ¿no? Porque bueno, al encontrarnos dentro de un contexto de internación o un contexto hospitalario con distintos discursos, pues eso choca, ¿no? O a veces confluye muy bien, pero bueno, me parece que esa es una tarea como diaria también,
en donde, bueno, también uno ahí tiene que portar su saber, su voz y su experiencia principalmente. Sí, me parece genial esto de pensar el trabajo interdisciplinario, el aporte de cada disciplina para, para lograr brindar este abordaje biopsicosocial. Porque como sabemos, en cualquiera de los dispositivos, ya sea en internación, en emergencia o en consultorio externo también, ¿no? Se trabaja interdisciplinariamente. En esta institución contamos con médicos, con enfermeros, kinesiólogos, trabajadores sociales. Y eso me parece sumamente importante, que cada disciplina, bueno, aporte desde su saber y que cada una también reconozca sus límites y saber cuándo recurrir a otra profesión para poder brindar respuestas al paciente o a intentar al menos responder esa demanda. ¿Cuál es su enfoque terapéutico, la corriente de trabajo de ustedes? Y es difícil poder pensar en una corriente justamente por esto, digamos, pensando en la demanda del paciente. Muchas veces nos encontramos con pacientes que, bueno, demandan un espacio de escucha, un espacio de análisis, de acompañamiento. Pero muchas veces nos encontramos con pacientes en una posición de consultante, ¿no? Ante una emergencia subjetiva, consulta. Entonces, ahí me parece importante esto de ver cómo se aborda, ¿sí? Desde el análisis o desde lo conductual o también desde lo neuropsicológico. Y eso me parece importante y a esto hacía referencia de que está bueno que cada profesional reconozca su límite y saber a qué profesional recurrir para poder brindar una respuesta. En relación a estos enfoques, una pregunta que nos realizaron desde el público es ¿de qué manera se puede introducir un discurso psicoanalítico en un hospital? Y creo yo que de distintas maneras se puede introducir, dependiendo también, me parece a mí, de cada caso. Es como no hay una respuesta específica de eso, que si bien, como sabemos, el psicoanálisis es un marco teórico que aportó eh, mucho a la ciencia, a la psicología, incluso también a la psiquiatría, eh, pero responder por ahí de una manera específica, como te digo y te vuelvo a repetir, y lo que todos sabemos, ¿no? Depende de cada caso. Y que inclusive a veces el psicoanálisis no es para todas las personas, tampoco, ¿no? Y si bien dentro de un ámbito hospitalario, eh, el psicoanálisis por ahí aporta un montón de cosas, te da por ahí una cierta mirada y muchas veces no, y se tiene que buscar de otras corrientes o servirse de eso. Entonces para mí es como un poco más general por una parte y un poco más específica por el otro. Otra de las preguntas que nos hizo el público es cómo funciona el servicio de psicología y cómo pueden hacer ellos para sacar turno, cómo acceden al servicio. Eh, el servicio de psicología, bueno, depende de los turnos, como dijiste vos, cuentan con un número al cual pueden solicitar y o acercarse a la institución también. Cuentan con un equipo en admisión donde ahí pueden gestionar el turno y por supuesto coordinar día y horario. Y la atención de psicología también por emergencia son las 24 horas. Eh, que bueno, cualquier persona puede concurrir en ese caso en una situación de crisis, en una situación de una angustia muy manifiesta y saber que bueno, nuestro servicio también está integrado por un equipo de guardia que se encuentra a las 24 horas para la atención. En relación justamente a eso nos preguntaban cómo interviene un psicólogo en emergencias. Genial. Otra vez me parece importante ahí pensar el rol del psicólogo. En esto de comenzar principalmente por una escucha activa e intentar alojar a esa subjetividad que, bueno, se encuentra desbordada en una situación de crisis.
Entonces me parece importantísimo esto, comenzar con una escucha activa e intentar contener, si es posible, eh, en esa situación de crisis aguda, que en eso consiste, digamos. Y ahí se trabaja, por supuesto, con un referente afectivo también, que quizás muchas veces es muy importante. Así que el trabajo ahí eh, consiste en esto, en poder alojar al paciente y también a ese referente afectivo que muchas veces no sabe qué hacer. Entonces, bueno, es importante este trabajo en emergencias. Por supuesto también que se aborda de manera interdisciplinaria con otras disciplinas. Y bueno, y ahí se intenta responder a eso. Y también pensar que por ahí en muchas ocasiones es el primer contacto que el paciente tiene con un servicio de salud mental. Creo que es ahí cuando tenemos la oportunidad nosotros como profesionales de no solo alojar, como dice Seba, sino también de brindar un espacio, eh, de brindar pautas de alarma, de brindar una cierta contención que de alguna forma u otra los ayuda a ellos en esa situación de crisis donde muchas veces no se encuentran sin saber qué hacer o como sabemos también toman ciertas decisiones que ponen en riesgo su vida. Entonces creo que es como también una oportunidad que se nos presenta a nosotros en ese momento de decir, bueno, acá estamos para ayudarte y saber que, bueno, si no hay respuestas afuera, tal vez acá las podemos pensar por lo menos o tratar de encontrar y a partir de eso, bueno, generar ese espacio y después, bueno, ver qué estrategias posibles se pueden abordar para dar continuidad por ahí a ese malestar o esa crisis subjetiva que viene el paciente y también creo que parte de nosotros es poder darle identidad justamente a lo que tiene que ver la salud mental, que muchas veces, eh, bueno, se deja de lado o no se le da la importancia que se tiene que dar, recién en las situaciones límites, como que recién eh, decidimos recorrer. Entonces ahí también toca un poco la prevención de todo esto. Yo creo que, bueno, por eso es sumamente importante nuestro trabajo en emergencia. Con esto que decís, me surgió la pregunta de qué significa para ustedes o qué implica para ustedes trabajar en salud mental. A ver, trabajar en salud mental. Primero me lleva a pensar qué sería la salud mental, ¿no? Y, a ver, es muy difícil intentar definirla, pero no sé, me lleva a pensar a esto a la salud mental como un proceso subjetivo, algo en movimiento, algo dinámico. Entonces me parece importante eso, de estar, o al menos buscar generar movimiento. Esa sería mi respuesta. Eh, Me parece por supuesto a nivel subjetivo, ¿no? Eh, Haciendo referencia a esta forma de sentir, pensar y actuar. Generar movimiento ahí me parece interesante. ¿Nos podrían comentar alguna experiencia que hayan tenido acá en el hospital y que de alguna manera haya impactado en su forma de trabajo? Yo creo que la mayor experiencia que tuvimos fue con el COVID, que impactó totalmente, creo yo, a todos los profesionales que tuvimos acá, porque bueno, ante una emergencia sanitaria, una catástrofe social como la que tuvimos con el COVID, eh, fue la verdad que una experiencia que me parece que marcó de manera diferente a todos y que nos brindó también un montón de herramientas, un montón de experiencia y un montón de enseñanzas también a partir de eso. Ahí sí que nos vimos cara a cara con el hecho de saber cómo responder a este tipo de situaciones en donde también me parece que de verdad los libros me enseñan cómo actuar en una situación de COVID cuando la gente se encuentra con una enfermedad que no sabíamos cómo te contagiabas, qué iba a pasar. Vos venías a este hospital y no sabías si ibas a salir. Es más, mucha gente perdió familiares acá
también sobrellevar y acompañar todo eso, la verdad que también fue todo un desafío. Pensando por ahí en esto que dice Ori, en esta irrupción en lo real que nos atravesó a todos, como fue la pandemia, recuerdo una experiencia en un momento cuando nos encontrábamos caminando en sala, un paciente nos lee un poema, no recuerdo palabras textuales, pero recuerdo que este poema decía de que eran ángeles caminando en la tierra y se preguntaba cómo hacíamos para volver a nuestras casas porque las salas las dejábamos en sala. Y eso generó gran impacto a nivel personal y profesional porque me llevó a pensar de que, bueno, a veces en el ejercicio de la profesión no solamente consiste en volcar ahí un saber, un conocimiento, sino que tiene que ver con algo más, que tiene que ver con esta entrega humana, con este ejercicio desde el amor, trabajando con una historia, con una historia. Y eso me parece sumamente importante. Buscar todo el tiempo, generar movimiento e intentar subjetivizar eh, a ese cuerpo que están demandando algo. Y yo creo que en relación a esto que dice Seba y una de las preguntas que me hicieron de cómo nos implicamos nosotros con la salud mental, y me parece que tiene que ver con eso, como dice Seba, no solo con la entrega, sino también con el deseo de cada profesional. Porque sí, la profesión nos da un título, nos habilita para ejercer en ciertas situaciones, pero también parte de la vocación de cada uno, del deseo de ese psicólogo de querer ayudar, de brindar un espacio, una escucha y todo lo que implica eso para nosotros, de poner el cuerpo, de poner el oído, la voz, la palabra, incluso a veces solo la presencia, ¿no? Sin la necesidad de estar todo el tiempo diciendo algo, interviniendo de alguna forma. Y yo creo que impacta e implica de múltiples maneras, y eso ya es como algo muy personal de cada uno y de cada profesional que se encuentra trabajando en este ámbito. Bueno, por último queríamos preguntarle si les gustaría transmitir algún mensaje a los oyentes, a quienes capaz están considerando acercarse al servicio. Bien, por ahí pienso en qué mensaje transmitir, de que, bueno, al menos en esta, hablo por esta institución, ¿no? Que hay un equipo enorme de distintas profesiones que, bueno, estamos a disposición de poder aportar y brindar un abordaje a lo que traiga, ¿sí? Ya sea en el dispositivo que sea. Yo creo que lo más importante es saber pedir ayuda. Me parece que no siempre estamos acostumbrados a pedir ayuda. Lo que se promulga por ahí socialmente siempre es que tenemos que ser activos, productivos y de alguna forma también independientes, pero nos encontramos en ocasiones que no sabemos qué hacer, como te decía hoy, que tal vez no encontramos una respuesta y bueno, en ese caso pedir ayuda y saber que acá hay profesionales que de alguna forma u otra vamos a tratar de ayudar, de alojar, y que me parece que siempre eso es importante. Y sobre todo también el gran mensaje es darle importancia la que se tiene que dar verdaderamente a lo que es la salud mental. La salud mental importa al igual que la salud física, y que ambas dos van acompañadas de la mano. Y si una no funciona, probablemente tampoco funcione la otra, y no dejar de pasar ninguna. Qué importante todo lo que nos transmiten, de verdad. Les agradecemos muchísimo que nos puedan compartir esta experiencia que considero no debe ser nada sencilla, ubicar el rol del psicólogo en un hospital general, digamos, que tiempo atrás quizás era impensado, incluso antes de la pandemia fue impensado. Entonces, nada, les agradecerles por toda esta experiencia que nos transmiten y que les transmiten al público. Y gracias al público por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.